Hola, soy Mariano Pereira, neurocirujano endovascular, y la temática que nos convoca al día de la fecha es el abordaje intersocietario de la patología malformativa vascular cerebral arteriovenosa. Cabe destacar de que en un contexto de estas malformaciones en donde no ha existido una ruptura, es decir, una hemorragia intracerebral. Trabajamos de forma colaborativa, en conjunto con el grupo del Hospital Alemán, compuesto como jefatura el doctor Ceciliano Alejandro. Al hablar de la toma de decisiones, nos estamos refiriendo al abordaje clínico de los mismos. Para ello, vamos a mencionar al trial Aruba, ¿sí? Que se ha realizado con la colaboración de la Universidad de Columbia, en el cual se abordan aquellas malformaciones arteriovenosas cerebrales no rotas, ¿sí? Siendo este un trial, un estudio controlado randomizado. Es así que este trial se ha iniciado en el año 2016 con una cohorte de pacientes de 622 en el cual se compara el mejor tratamiento médico versus un tratamiento terapéutico de intervención. Dentro de lo que es la intervención, se tiene en cuenta las diferentes modalidades como ser abordaje endovascular, abordaje quirúrgico y radioterapia o radiocirugía con sus modalidades híbridas, ¿no? Lo que se evaluó fue el riesgo de muerte de stroke durante 5 años de seguimiento, encontrándose que un 20% de estos pacientes han presentado estas morbilidades o muerte o stroke, si se quiere, y el 19% asociado a pacientes que han sido intervenidos, como así también el riesgo aumentado de hemorragia durante el seguimiento de aquellos pacientes tratados. Esto es en el inicio de la Luga Trial en el año 2016. En septiembre del año 2020, el grupo de la revista Lancet publica este trabajo que es la continuidad de la primera etapa del trial, en el cual se vuelve a comparar el manejo médico versus manejo de aquellos pacientes a través de una intervención terapéutica de las malformaciones vasculares donde no han sangrado, ¿no? Donde no han tenido un ictus hemorrágico con un seguimiento a 5 años. Y siendo la estrategia eh, comparativa, si se quiere, en la prevención de un evento cerebrovascular hemorrágico en aquellos pacientes donde presentan esta patología. El trial se da en 9 países, en 39 centros de atención de referencia, mencionando nuevamente la comparación entre la intervención terapéutica versus el tratamiento médico con un periodo de seguimiento desde el año 2007 hasta el 2015 y en el cual se incluyeron 226 pacientes, dentro de ellos 116 abordados con solo tratamiento médico y 110 en la terapia combinada, siendo estas de manera, si se quiere, aleatoria, los tratamientos endovascular, quirúrgico y radioterapia, encontrándose que se evidencia una mayor incidencia de muerte o evento cerebrovascular en aquellos pacientes que han sido intervenidos, no así en aquellos pacientes que han tenido solo tratamiento médico. En esta diapositiva podemos observar
que se han incluido 1.740 pacientes inicialmente, de los cuales solo 226 han podido ser asignados dentro de, el estudio, ¿no? Que si se quiere es uno de los puntos débiles del estudio, el número de pacientes como cifra significativa en cuestión. Y sin ir más lejos, también podemos observar que el seguimiento a los 5 años de ese número inicial ha disminuido hasta un poco más del 50% de esa población, de ese número de pacientes. En su mayoría, eh, llama la atención de que pacientes tratados con intervención terapéutica han sido, dentro de lo que son la escala de Spendler-Martin tipo 3, escala quirúrgica, y valorando a aquellos parámetros como ser la edad, el sexo, la forma de presentación. Y encontrándose de que en su mayoría siendo estos pacientes de sexo femenino y jóvenes menores de 40 años. Tal es así que la curva nos demuestra, no nos deja no admitir, de que la tasa de seguimiento a 90 meses, es decir, a 5 años, se observó una mayoría de riesgo de stroke y muerte en aquellos pacientes intervenidos por diferentes modalidades terapéuticas y no así bajo el tratamiento médico. Dentro de lo que son las discusiones, existen diferentes grupos de trabajo, tales ellos como son los grupos de Staff y de Young, en donde ponen en controversia quizás dos cuestiones, una de ellas el número de pacientes evaluados y de seguimiento, y la otra es la evaluación de la arquitectura de la malformación, no teniéndose en cuenta ciertos parámetros como ser número de drenaje venoso, localización de los drenajes venosos y la conformación de los nidos de la malformación, si presentan o no estenosis venosa o aneurismas intranidos. El único trial que ha acompañado el proceso y publicado en el año 2015 es el trial que podemos observar en pantalla, que es el TOBAS, en el cual es la antesala al trial Aruba, en el cual demuestran de que se puede randomizar y seleccionar a estos pacientes con un seguimiento adecuado, pero sin embargo las conclusiones son un poco arbitrarias y ponen en juicio quizá de la probabilidad de una terapéutica de estas lesiones. Vamos a presentar dos casos en el cual da la particularidad de que son pacientes en edad pediátrica. Tienen la particularidad de que ambos han presentado un ictus hemorrágico y es por ello que han sido abordados por la terapéutica endovascular. Y en el primero de ellos podemos observar eh, que la forma de presentación es a través de un trastorno de estado de conciencia. El paciente ha requerido ser intubado por esa circunstancia y encontrándose en la tomografía de cerebro una lesión hiperdensa córtico-subcortical, parieto occipital izquierda con vuelco ventricular de aproximadamente 15 mililitros sin efecto de masa. También podemos observar en la resonancia las diferentes configuraciones de la hemosiderina en su estadio agudo, evidenciándose al hematoma correspondiente. Tal es así que se realiza una angiografía diagnóstica de cerebro, evidenciándose y evaluándose una aferencia de ramo parieto-occipital directo con su nido previo y un drenaje venoso superficial. Podemos identificar el cateterismo superselectivo al pie de la vena y la inyección de contraste correspondiente. En el extremo izquierdo podemos observar la solución
de histoacrilipidol al 33%, impregnando al interior de la malformación tanto al componente venoso. Y en su registro de angiografía posterior a la embolización podemos observar la ausencia de la malformación en los tiempos arteriales y venoso en las proyecciones de frente y perfil respectivamente. En este segundo caso, da la particularidad que también es un paciente pediátrico con la misma forma de presentación, un ictus hemorrágico, trastorno de estado de conciencia. El paciente requiere ser con un abordaje para asegurar la vía aérea y hallándose en la tomografía de cerebro sin contraste una lesión hiperdensa córtico-subcortical, pero del lado derecho, con un hematoma subdural laminar y también un hematoma subdural de la FALC en su tercio posterior. En la angiografía de cerebro, diferentes tiempos arteriales. En un tiempo medio tardío, se logra evidenciar una tenue silueta de un drenaje venoso precoz cortical. Tal es así que también lo podemos observar en eh, las proyecciones de frente. En el estudio de la circulación posterior, se logra evidenciar una aferencia por parte de la arteria parieto-occipital derecha con una identificación de la malformación arteriovenosa, de localización pial y drenaje venoso cortical al seno recto respectivamente. En el cateterismo superselectivo podemos apreciar los componentes de la malformación vascular y como así también la impregnación del material de embolización que se utilizó en la terapéutica como es la solución de histoacril lipiodol dado el caso. En la angiografía de control no logramos objetivar a la lesión, es decir, logramos eliminar, erradicarla y no constatándose la presencia ni residuos de la misma. Tal es así que se realizan diferentes proyecciones para evaluar los diferentes tiempos arteriales y venosos. En la tomografía de cerebro a un mes de evolución podemos observar las diferentes graduaciones de la hiperdensidad en las unidades de Hanfield del hematoma intracerebral en sus diferentes estadios y también eh, perilesión podemos observar el material de embolización como una imagen hiperintensa rodeando, bordeando a la lesión al hematoma en sus diferentes proyecciones. Como conclusión, podemos decir de que estas lesiones cerebrales, estas malformaciones, son un desafío para cualquier profesional relacionado a este tipo de lesiones, requiere del abordaje multidisciplinario y una correcta evaluación del caso por los colegas que integran las diferentes fases y o etapas de esta enfermedad que aqueja a nuestros pacientes, siendo las diferentes etapas en el abordaje diagnóstico, en el terapéutico y en la rehabilitación correspondiente. Muchas gracias.